Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de cálculo diferencial. Estamos en el tema de tasas de variación relacionados. Abajo te dejo el link de mi página web, que es esta. En la parte superior vamos encontrando ventanas con los videos de cada uno de los temas que aparecen ahí. Como son muchos temas, pues aquí desplegamos donde dice más y encontramos los otros temas. Aquí está el que vamos a trabajar, tasas de variación relacionadas. En este tema vamos a encontrar que magnitudes que están relacionadas entre sí. Cuando yo quiero calcular su tasa, ¿y qué es su tasa? Entonces ya empieza el cambio de esa magnitud con respecto al tiempo. Entonces aparece una nueva magnitud que es tiempo. ¿Cómo se relaciona con la otra magnitud cuando también cambia con respecto al tiempo? ¿Sí? Entonces nos dice acá el ejemplo: una lámpara se encuentra suspendida a 15 pies sobre una calle horizontal y recta. Entonces esto de acá, que vemos aquí, mide 15 pies, no se ve muy bien, pero son 15 pies. Si un hombre de 6 pies de altura, entonces aquí está el hombre, cuya altura es de 6 pies, camina alejándose de la lámpara a una tasa de 5 pies por segundo, ¿qué tan rápido se alarga su sombra? Bueno, entonces lo importante de este tipo de ejercicios es que encontremos un modelo matemático, ¿sí? Entonces aquí podemos darnos cuenta que hay como especie de un triángulo rectángulo y que hay dos magnitudes que cambian. Una de ellas, que la voy a representar con la letra X, es la distancia de la lámpara a la persona, que va aumentando porque esa persona se está alejando de la lámpara. Y otra magnitud que cambia, que es variable, es la distancia entre la persona y la punta de la sombra, que coincide con la sombra de la cabeza, ¿sí? Y la vamos a denominar Y. Eso lo vamos a ver aquí. Tenemos el 15, el 6, este X y este Y. Necesitamos una expresión matemática, un modelo matemático, que relacione las magnitudes que tenemos dentro del problema. Si lo pensamos, nos damos cuenta que aquí hay dos triángulos. Este grande, vamos a ignorar este por un momento, ignoremos esto, vamos a dibujarlo por acá. Y el otro triángulo pequeño, que es este de acá, el que voy a sacar aquí aparte. Esto mide 6, mide Y. Y en este triángulo la base mide X más Y. ¿Sí? Porque este pedacito mide X, este pedazo mide Y. ¿Los dos triángulos son semejantes? Sí, señor, por el teorema ángulo-ángulo. Hace que tienen ángulos rectos los dos. Y este ángulo que vemos aquí es el mismo ángulo para los dos. Comparten ese ángulo. Entonces, por el teorema ángulo-ángulo, los dos triángulos son semejantes. Eso lo vimos en matemáticas básicas. Entonces, tendríamos que este ángulo debe ser igual a este ángulo de acá. Entonces, como los triángulos son semejantes, podemos sacar las constantes de... Por el último, podemos sacar que la división de la medida de los lados homólogos es constante. ¿Cuáles son los lados homólogos? ¿Cuáles son los lados homólogos? Entonces tenemos los que se oponen al mismo ángulo. Entonces este 15 es homólogo con el 6 y X más Y es homólogo con la Y. Entonces las divisiones de esas medidas siempre me dan una constante porque los triángulos son semejantes. Entonces 15 dividido 6, que es lo que tenemos acá, me da exactamente lo mismo que X más Y dividido en Y, como lo vemos en esta parte de acá. Entonces vamos a separar esto, X sobre Y, lo que vemos aquí, más Y sobre Y, eso es propiedad distributiva, pero Y sobre Y es 1. Este 1 que está sumando, lo voy a pasar a restar, como se aparecía en esta parte del ejercicio. Y 15 sextos menos 1, si hacemos la resta fraccionaria, me daría 9 sextos, igual a X sobre Y. Voy a simplificar, le sacamos tercera de esto, da 3, tercera de 6 daría 2. Voy a coger este Y que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Bueno, ya tengo una expresión matemática, ya tengo un modelo matemático que me relaciona las dos variables. Ya podemos decir que este X de acá siempre va a ser igual a 3 medios de Y. Si derivamos, como eso es constante, queda ahí,
La derivada de y es 1, pero siempre que vayamos a derivar una magnitud, es la derivada de la magnitud por el diferencial de la magnitud con respecto al tiempo. Esto es lo que se conoce como tasa de cambio. Entonces, ahí está, esa es la forma como cambia la sombra, o la velocidad de cambio de la sombra. Igual, la derivada de x da 1, y lo multiplicamos por la tasa de cambio de x con respecto al tiempo. Como en el ejercicio me están preguntando es por la sombra, es decir, qué tan rápido se alarga la sombra, me están preguntando es por la tasa de cambio de la sombra. Me están preguntando por el diferencial de y con respecto al diferencial de tiempo. Entonces este 2 pasa a multiplicar y este 3 pasa a dividir. ¿Qué es el diferencial de x con respecto al diferencial del tiempo? Es qué tan rápido cambia esta x. ¿Y cómo cambia en el tiempo? Pues la velocidad de la persona. La persona se está alejando de la lámpara. Y ese cambio es igual a ¿qué? A 5 pies por segundo. Entonces tenemos acá 2/3 por 5. Haciendo esa multiplicación me daría 3.3. ¿3.3 qué? Entonces la unidad de longitud es pies sobre el tiempo, que es segundos. 3.3 pies por segundo. Listo, entonces así cambia la sombra. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, un automóvil se desplaza a una tasa de 30 pies por segundo y se aproxima a un cruce. Este es el automóvil originalmente está como por aquí, ¿sí? Se acerca a este cruce de calles. Cuando el automóvil está a 120 pies del cruce. Un camión que viaja a una tasa de 40 pies pasa por el cruce, entonces el camión está acá y se dirige hacia abajo. El automóvil y el camión se encuentran sobre carreteras perpendiculares. ¿Qué tan rápido se separa el automóvil y el camión 2 segundos después? Bueno, entonces aquí hay una distancia de separación, que es esta, pero a medida que pasa el tiempo, el camión se acerca, entonces se acorta acá, pero como el camión baja, entonces se va convirtiendo en una hipotenusa, ¿sí? Bueno, entonces miremos este modelo, este triángulo que vemos acá, que nos va a ayudar a entender el ejercicio. Vamos a suponer que después de 2 segundos hay una distancia x, o en todo momento hay una distancia x entre el automóvil y el cruce, y en todo instante hay una distancia y entre el cruce y el camión, y que van a formar un triángulo rectángulo, por lo tanto la distancia entre el automóvil y el camión es la hipotenusa. Entonces ya ahí tengo mi modelo matemático. Simplemente lo que hacemos es representarlo con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a derivar. Bajo el 2 a multiplicar 2 por s por el cambio de s con respecto al cambio del tiempo. Siempre que derivemos una magnitud vamos a colocarla derivada por la multiplicación de la derivada de esa magnitud con respecto al tiempo, porque es la rapidez. En este caso, esta es la rapidez con la que cambia la distancia entre el automóvil y el camión. Derivamos acá, bajo el 2 a multiplicar, le restamos una unidad, entonces quedaría 2x por diferencial de x sobre diferencial de tiempo. ¿Qué es esto? La velocidad del automóvil. Derivamos acá, bajo el 2 a multiplicar, quedaría 2y, le restamos una unidad, por diferencial de y sobre diferencial de tiempo. ¿Qué es el diferencial de y con respecto al diferencial de tiempo? La velocidad del camión, suponiendo que el camión sea el azulito y que el automóvil sea el verde. Bueno, vamos a reemplazar acá. La velocidad del automóvil era de 30 por x, y la velocidad del camión es menos 40. Profe, ¿cómo sabe usted que es menos 40? Porque si este es mi plano cartesiano, ¿sí? Y recuerden que las velocidades son magnitudes vectoriales, como el camión va hacia el lado negativo de la y, va hacia abajo, entonces su velocidad es negativa. Por eso acá hay menos 40. Teniendo en cuenta que nos habían dicho que la velocidad del camión era de 40 y la velocidad del automóvil era de 30. Bueno, ¿cuál es el problema acá? El problema es que no sabemos ese. Sí, porque yo quiero, aquí hay dos incógnitas. Es la distancia que hay entre el camión y el automóvil, y la rapidez con la que cambia esa distancia entre los dos. Vamos a hallar ese. Para hallar ese yo tengo que saber en ese instante cuánto vale x.
Entonces nos dice, estaba a 120, pero después de 2 segundos, ¿dónde está? Si por cada segundo avanza 30 pies, porque eso es lo que me está diciendo acá, es una velocidad constante, si por cada segundo avanza 30 pies, pues en 2 segundos ha avanzado 60 pies. A 120, quítale 60, pues me da 60, quiere decir que equivale a 60. El 60 que vemos acá, 60 al cuadrado, estoy utilizando el teorema de Pitágoras. Ahora, el camión viaja a 40 pies por segundo, quiere decir que por cada segundo avanza 40 pies. En 2 segundos ha avanzado 80 pies y él estaba originalmente en el cruce, es decir que su distancia es de 80 en ese instante. Entonces por eso queda 80 al cuadrado. 60 al cuadrado daría 3600, 80 al cuadrado que es 80 por 80, 6400, la suma daría 10.000, pero esa no es la distancia, esa es la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada, se me pierde esto con esto, no me va a dar el valor absoluto de ese porque yo sé que ese es positivo, es la magnitud de una hipotenusa, y la raíz cuadrada de 10.000 daría 100. Significa que la distancia que hay entre el camión y el automóvil es de 100 pies, creo, si no estoy mal. Entonces volvemos otra vez a esto, lo que teníamos acá, a reemplazar. Entonces S vale 100 por el cambio de la distancia de S con respecto al tiempo, igual a ese 30 por X, que ya habíamos deducido que X valía 60. Entonces 30 por 60 menos 40 por Y, que también deducimos que Y era 80, que es la distancia entre el cruce y el cambio. 30 por 60, 1800, 40 por 80, 3200, haciendo esa resta me da negativo, significa de que está decreciendo. Espero que hayan aprendido mucho en el día de hoy, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y visitar mi página web. Muchas gracias.